Hace aproximadamente 4 años, usted hizo la autopsia a unos cadáveres que trajeron de unas personas que había asesinado José Luis Cerveto. Efectivamente, es un asesinato, era un día sobre la 1 de mediodía, y es uno de los asesinatos que con más odio recuerdo por la forma en que fue aquello, porque era una cosa horrorosa, o sea, una cosa que tenía empuñaladas por todas partes. Dice, sí, ya sé lo que me queréis decir. Hoy estoy que no tengo vida, dice, porque he abierto en la televisión y me he visto a mi hijo con 2 guardias. Digo, ¿quién? Dice, José Luis. Claro, a nosotros, pues, ¿y eso qué es? Y entonces nos contó, dice, pues que ha hecho 2 crímenes. Es imposible. Pero si él no era incapaz de hacerle daño a una hormiga. Él robaba, pero decir atacar a un ser humano, nunca. Pegarse con chicos y eso no. Era un tío que no me gustó ya el primer día que entró. El día que me lo presentó el señor ya, digo, no me gustas nada, hijo, porque tenía una mirada un poco extraña, ¿sabes? El chico se ve que también estaba, no sé, tenía odio. Pero mire cómo a las niñonas no les dijo nada. El chico se ve que estaba como hastiado de la vida o no sé, porque en momentos tenía que hablaba y decía, si yo hubiera tenido una madre... Sí. Yo no sé, pero él se veía, cuando veía cariño a los críos y cosas así, él, no sé, le daba como un poco así, claro, aquí vio cariño. Y yo creo que, por ejemplo, cuando un hombre aquí, él concretamente, el día del juicio, expresa con la boca, digamos, llena de sensualidad, de placer, que el día que más ha disfrutado en su vida fue el día que la prisión modelo pudo acercarse a un cuartito pequeño en el que estaban los instrumentos del garrote vil y los acarició y los miró con mucho cariño y mucho afecto y pensó que iba a disfrutar mucho porque aquellos aparatos le iban a apretar en el cuello y se lo iban a romper, pues yo pienso que ese tío verdaderamente, como dijo el presidente, el abogado defensor, está muy mal. O sea, para mí, bajo mi punto de vista, no sé, yo no quiero ni quiero ni soy quien para acusar, pero yo creo que esta gente que hacen estos asesinatos no tendrían que estar en la sociedad, tendrían que estar eliminados totalmente. Yo soy el amo del mundo, yo no me cambio por nadie, yo mando en la carretera y además tengo a mi madre y una mujer que me quiera. Me llamo José Luis Cerveto Boig, tengo 39 años, nací el 8 de septiembre del año 39 en una calle de Alicante, la calle Jacinto Maltés, ya un poco antigua. De allí, por circunstancia de la posguerra, entonces nos pasamos a un barrio que le llamaban Rabasa. Allí en el barrio aquel de Rabasa, pues vivíamos como quien dice en una cuadra, porque aquello no eran más que una cuadra, medios económicos nuestros eran completamente nulos. No, aquello no era casa. Aquello era una chabola. Como una chabola. Era una especie de cuadra donde había un animalito, pero que aquello lo encalaron, quitaron al caballo aquel y se lo alquilaron a ellos, por lástima. Pero por allá, muy lejos, por donde está el cuartel, por Rabasa. Un día, trabajando donde el matrimonio, donde me ocurrió el problema que tengo, empecé a analizar de que mi vida había sido un calvario. Y entonces decidí plasmar todas mis impresiones de lo que había pasado, de mi infancia, mi niñez, como aquí pongo ya mi familia,
mi padre, mi madre, quizá todavía de novios, realmente no lo sé, o recién casados, como hago constar aquí. No, cuando se casaron, el matrimonio, pues nada, la madre estaba trabajando de peluquera y el padre estaba empleado en una estación, pero como resulta que estaba tuberculoso, pues la primera noche de boda, la primera hemotisis de tuberculosis, y ya tuvieron que meter en un sanatorio, y la mujer pues hizo frente conforme pudo. Luego ya vino el José Luis, que es el que estamos hablando, y ya después del José Luis pues vino el Fernando y la niña, María Dolores. Pero claro, se casó con esta mujer sin saber ella de que realmente él estaba enfermo. Claro, la enfermedad fue progresando, cada vez más los medios sanitarios de aquella época eran nulos. Entonces, a los 3 años, y como he dicho antes de 3 años y pico, mi padre falleció. Un hecho muy curioso es que lo sentí yo tanto como un gato que teníamos. Que aquella noche el gato parece que presentía la muerte de mi padre, inmediatamente se puso a maullar y a dar vueltas por la cama alrededor de mi padre. Yo no sé lo que veía aquel animalito. Lo único sí es que en el momento que falleció mi padre, casi al instante, el animal quedó muerto también. Este era yo, una persona bastante maja en aquella época. Mi madre, ya después viuda, por lo que veo, le favoreció la viudez. Creo yo que a mí, mi madre no me ha querido nunca. No me ha querido nunca desde el sentido de que realmente prácticamente no he estado nunca con ella. No he estado nunca con ella porque a los 3 años, nada más fallecer mi padre por circunstancias, sea culpable ella o no, se ingresó en un orfelinato. Su madre pues entonces pues le reñía y hasta llegar hasta incluso pues si él eso le iba a pegar. Tú una mañana que se refugió ayer al patio y que si no lo cogemos a su madre se nos mata? Joder. No recuerdo por qué era. Sí. ¿Tú recuerdas eso? Sí, es verdad. No sé por qué era, pero que nada, que estaba loca. Se volvió loca. Si no lo que sea. Pero no pudimos aclarar el por qué le daba esa paliza. No pudimos aclararlo. Se ve que no sé el por qué. Cuando ingresé en prisión, me dediqué entonces a ir recortando de todas las revistas los grupos de niños. Y en cada parte ponía al niño y en la otra iba poniendo mis pensamientos o mis ideas, lo que yo sentía dentro de mí referente a las fotografías. Aquí había unos chiquitos, éramos 100 y pico, como digo, y había unos cuantos que nos meábamos en la cama. Entonces, yo era uno de los que se meaban en la cama, como él. Él se meaba, él era el número 1, yo sería el número 2 o el número 3. O sea que nos llevábamos poco. Y entonces dormíamos, pues, casi juntos. El orinarme en la cama, las monjas, ha sido el martirio más grande para mí que ha podido existir. Tenía una monja, le llamaban Sor Ángeles, que yo le llamaba Sor Diablo, porque aquello, el diablo, yo creo que era un santo a lo de ella. Aquí tenemos una foto que es toda la comunidad, como ven. Como parece que este chico, o sea, interesaba la fotografía de Sor Ángeles, a quien él tiene algunos recuerdos de ella, pues la tienen aquí. Yo soy esta de abajo. Hoy Sor Ángeles es que no debía de haber sido monja, porque no era este niño solo, ¿comprende? Todas las madres estaban indignadas, no era monja, era un satanás, porque pegaba a los niños, les hacía hacer, bueno, que Dios la perdone si vive, pero no debía de haber colgado los hábitos. No, eso no. No. Que conste que precisamente era de los que no pegaba. No. Si a otro caso te castigaba era de rodillas y no, yo de no he orejas. sido nunca Pegar, no, eso sí que es cierto, y no porque esté aquí delante, ¿eh? Las orejas sí que las tocaba bastante. Porque a lo mejor más de uno las tiene. Vamos a arrancar. Mira, que vosotros también dais importancia. No estamos a tirar la criticando, oreja. no, ya le he dicho anteriormente que es un hombre que nos ha llevado a todos al sitio. Es que los que hemos vivido con vosotros por defensa propia... Yo no he marcado, en todos los años que estoy aquí, no he marcado a nadie. Porque me tenían hasta las 2 de la mañana de rodillas allí al lado de mi cama, inclusive a veces con los brazos en cruz, porque me dormía mal en un niño de 4, 5 y 6 años, dormirse. Entonces me cogían de los lóbulos de las orejas o de las patillas hasta rajarme los lóbulos. Y claro, me estaba con el miedo. Nada más me dejaba caer en la cama, basta que no quería, pues me había orinado. Aquí al volver, Cerveto, bueno, hemos dormido en varios sitios, pero Cerveto, recuerdo yo, una de las veces, él dormía aquí. Una de las veces la ha dormido aquí. Después de un día volver. Luego, aquí al volver.
Aquí al volverla, o sea, el inspector dormía aquí abajo donde está, aquí en esta cama. Aquí dormía el inspector y él dormía aquí para tenerlo a mano siempre para la hora de ir a hacer pipí. Pero el temor que yo tenía, eso no me había que me lo pudiera quitar. Estaba ya muy metido dentro de mí y normalmente en un niño pequeño, en una sala grandiosa, allí con un colchón de crin y una manta exclusiva, pues veías fantasmas por todos los sitios. Veías monstruos, veía la imaginación en aquella época, actualmente todavía tengo un poco de imaginación infantil, pues en aquella época más. Claro, ocurre que eso, que veías monstruos por todos los lados y pensabas que te iban a comer y... Aquella foto es que me hizo curiosidad, el niño en un barreño más grande que él, asomando la cabecita del pobrecillo y muchas veces he visto esta foto y me he intentado introducir dentro de esta mente tan sumamente pequeñita para intentar qué sentiría y qué pensaría ese niño en ese momento asomando su cabecita a través del barreño. Así nos castigaban, ahora, Antonio, nos castigaban a subir y bajar la escalera esta. Pues, y hemos callado. 25 o 40 veces, o sea, depende del castigo que teníamos. Dábamos una vuelta aquí, con los brazos detrás, dábamos una vueltecita así como estamos haciendo ahora. A continuación bajábamos para abajo otra vez y así sucesivamente, pues el castigo era ese. Teniendo ya unos 8 años, resulta de que un día esta hermana me llamó al ropero. Y allí en el ropero, para cambiarme el dichosito traje por otro, el de saco por otro saco. Entonces tuve una serie de palabras con ella, me engallé y claro, la vi que venía como un lobo a darme. Entonces me cité y le pegué un puñetazo en el pecho, pero con tan mala suerte para ella que cayó por el balcón. Y fue un terror horroroso lo que me cogió en aquel medio, de todo lo que me había dado. Yo digo, oye, está ya. Como yo siempre me callaba, docil, con el temor, el miedo, no le decía nunca nada. Y aquel día me expansioné. Claro, yo la vi que vino con una furia, digo, oye, esta me mata. Claro, le di un puñetado en el pecho, el balcón estaba abierto y se cayó. Y yo dije, madre de Dios, esta se ha matado. Entonces inmediatamente salté la tapia del colegio y me escapé. Y bajando por allí, por el paseo de Campamor, todavía tenía el temor, llegué a una fuente, pero era vi un gato, chiquitín. Y fui a acariciarlo y el animal me pegó unos arañazos, que aquello allí me desahogué, igual que me ha ocurrido ahora con esto. Allí me desahogué y el animal lo maté, los cogí del cuello, empecé a apretar el cuello y a meterlo dentro de la fuente y el animal en instinto de supervivencia me arañó, me puso, pero lo ahogué. Baja por mal comportamiento 13 del 9 del 49. Pues el recuento ya salió, o sea, conformidad, que ha salido el recuento, que no se ha escapado nadie, en fin. Iba por la plaza y yo vi un puesto de huevos. Entonces, el señor que vendía huevos y gallinas se ponía allí, entonces hacían un mercado largo, aparte de la plaza, eso, los vendedores, los del pueblo, la gente del campo, vendieran sus productos que ellos habían recogido directamente. Entonces yo vi que aquel señor abría el cajón y yo vi un montón allí de dinero que dije, en cuanto venga, le pega el descuido, yo le meto un puñado y echo a correr. Dicho y hecho, en cuanto le busqué el descuido, la gente comprando allí, llegué, le metí un puñado, el puño, cogí lo que cabió en la mano y eché a correr. Pero el tío se puso a gritar como un desesperado, al ladrón, que yo vi la gente que corría detrás de mí, que cogí el dinero y lo tiré. Pero me cogieron. Entonces me cogieron, me llevaron a una comisaría que había por allí en Calderón de la Barca y de allí me llevaron al Tribunal Tutelar de Menores y de allí al reformatorio. Pues se calculó que alrededor de 8 años y medio, aproximadamente a los 9, no creo llegar a los 9 de entonces. Quizás sea por lo que sea, pero siendo niño era bastante bien parecido. Era bastante bien parecido y esto pues, me ha acarreado muchos problemas. Me ha acarreado muchos problemas en tipo sexual. Pues cuando llego, después de dejar los libros y sentarme allí, pues inmediatamente hago lo que cada día suelo hacer, venirme aquí a la ventana, que es el sitio donde mejor se ve en la calle, y observar a los niños cómo juegan, por dos motivos. Primero, por ver con los niños, y segundo,
para probarme a mí mismo, como siempre he tenido el tipo sexual hacia ellos, a ver si continuaba con ello mismo. Y veo que no, veo, y con mucha alegría por mi parte, de que los veo como niños y me agrada verles sus juegos. Pues estoy estudiando medicina para sacar el curso de ATS y plantas medicinales. De esta manera pretendo, el tiempo que tenga que estar en prisión, no pasármelo vegetando. Era inteligente, todo lo aprendía. Y luego muy voluntario para el trabajo. Usted le mandaba una cosa y entonces él, rápido. Como un perrito faldero. Como un perrito faldero. Pero eso sí, trátelo usted bien. Ahora, si va con soberbia, nada. Esto luego es todo tipo de clases de venenos, sus dosis terapéuticas y sus dosis venenosas, o sea, las dosis puestas las pongo en rojo, demostrando que son mortales, o sea que pasando a estas graduaciones de dosis ya no hay salvación. Eso es en el tutelar, porque le dio una patada en la espinilla al director, porque el director, a la celda. Y dijo, si yo no he hecho nada para ir a la celda. Y entonces, en vez de irse a la celda, le cogió la violencia y se subió al tejado. Y me tiro, y allí pues todos los inspectores iban de cabeza al director. Por Dios, que no se tire, porque fíjese, ¿sabe? Y por fin, a buenas, uno de los inspectores que habían, a buenas, lo hizo bajar. Bajo por usted, porque usted siempre me trata bien. Me ha acarreado problema en tipo sexual porque un educador, que fue el que me inició en el tipo sexual, fue el que a la broma, sin yo enterarme, no llegó a penetrarme, pero le hice, o sea, masturbé, le toqué, me besó, o sea, una serie de cosas que actualmente en la copla me dan asco, pero que en esa época, inconscientemente, si es que eso, hasta que yo decía, claro, cuando ya lo hizo 2 o 3 veces, yo entonces a un chico que había allí, que tenía bastante amistad con él, a este muchachito, le expliqué lo que me estaba haciendo este señor, y entonces él me dijo que eso era de maricones. Fue cuando yo entonces ya empecé a vislumbrar lo que realmente eran los abusos sexuales. Y yo cuando iba a visitarlo sí que veía que aquel viejo, pues, usted es la señora de José Luis, sí, ahora enseguida, y mire, pues va a salir enseguida. Así hablaba, así muy eso. José Luis, ven guapo, mira quién tienes aquí. ¿Me comprende? Aquel señor pues tenía fama de eso, de invertido. Era ya un señor, un cincuentón o más. Una vez decidimos y nos escapamos. Entonces decidimos meternos en Polizón, en un avión, en un aeropuerto que había en Rabasa, que yo lo sabía porque había vivido allí de pequeñín. Y llegamos al aeropuerto, nos metimos en un avión grandioso que vimos allí, en la parte donde las ruedas vimos un hueco y allí nos metimos. En el momento que el avión inició el despegue, a mí me expulsó del avión y me mandó unos metros fuera, pero a él se quedó dentro y resulta que al cerrar el tren de aterrizaje pues los chafó. Entonces yo perdí el conocimiento y un tiempo después volví a recuperar el conocimiento lleno de hematomas, golpes y todo. Y claro, medio atontado, me descubrieron, me cogieron, entonces fue cuando me dijeron lo que le había pasado al amigo, casi me volví loco. Contaba historias y cuando yo terminaba de contar digo, ¿y tú te crees que ese cuento no lo hemos creído? Y empezaba a reírse. Él tenía mucha fantasía y yo le decía, José Luis, tú debías de coger una pluma y escribir. Porque escribirías unos cuentos preciosos. Y se reía. El calabozo ya no existe, tal calabozo no existe. Estaba en una situación como que ya, esto ya se abolió y ya no existe. Está como una cosa simbólica, pero que no, ni se mete ni se tiene nada cosa. Eran más reducidos y unos techos forjados con hierro, porque entonces solían romperlos cuando eran de cielo raso o cañizo, que actualmente ya eso ya no se usa, pero en aquel tiempo se usaba. Del centro gordito, Lo reconozco porque estaba así gordito y como yo fui a Espinardo por él. Bueno, es que era un chico especial, ¿no? Y había que usar porque lo mismo lo veía usted, un chico normal que tenía ciertas violencias y al tener la violencia pues tenía que contrastarse con violencia. Viendo estos niños reflejé en mí mi propio instinto de sexualidad hacia ellos. Entonces me salió este poema tan bonito que me lo plasmé para mi diario, que se dice: oh, cómo me acuerdo de vosotros, mis queridos y adorados niños. He besado muchas veces vuestra boquita, vuestra frente y vuestras rojas mejillas. Oí vuestras primeras palabras, mis niños,
tuve que abandonaros para evitaros vuestra perdición. Que el divino corazón de Jesús os bendiga y que los ángeles inocentes venidos de su reino os proteja. Este es el problema de mi desmoramiento. No de los días de los 13 años, más pequeños todavía. Casi incluso porque yo recuerdo una cosa, parece denigrante, y yo reconozco dentro de mí que es denigrante. Y más ahora que he tenido tiempo de dar un pasaje general a todas mis... referente a este tipo de vicio hacia los niños. Yo recuerdo en cierta ocasión que a un niño de 5 años, no introducirla porque eso era materialmente imposible, porque no, jamás he hecho nada a ningún niño en contra de la voluntad del niño. Quizá he hecho a niños lo que hicieron conmigo, dañarlos. ¿Comprende? Siendo completamente inocentes en no conocer lo que yo le estaba haciendo. Quizá cogí la táctica del educador que me lo hizo a mí y yo hacérselo a otros niños, bien sea por la amistad, bien sea por los caramelos, bien sea por el dinero, bien sea por lo que fuera. Pues pedí ingresar en el asilo Durán por la sencilla razón de que los niños les quiero. Pero, claro, también me tiraba el asunto sexual. Consideraba que como yo había estado de interno, entonces, claro, el mismo sistema se usaba, que podía usar yo. Pero, claro, una vez introducido dentro de ello, comprobé que no era la cosa correcta, porque estaba haciendo lo mismo que me habían hecho a mí. Y, claro, otras personas con rangos superiores lo estaban haciendo mucho peor. ¿Me comprende? Por ejemplo, yo he hecho muchos actos sexuales en este tipo, ya le digo, de penetración jamás, pero he hecho muchos actos en niños. Yo, por ejemplo, me he ido al Paralelo, a Atracciones Apolo, aquello es una mina. ¿Comprende? Aquello es una mina. Y me he ido a las Ramblas, a unas atracciones, hay unos juegos que hay un poco más antes de llegar a la esquina del Hotel Oriente. Aquello es otra mina. Pues yo llegaba a estos juegos, me ponía en una máquina y me ponía a jugar. Me conseguía a lo mejor 20, 30 o 40 monedas de duro y me ponía cuando se me acercaba algún niño que a mí me agradaba. Entonces a la segunda partida pues dejaba jugar al niño. Y entonces empezaba a hablar a esto y a desarrollar y yo no hablaba nada de eso. Entonces a pagarle partidas y partidas. Y a lo mejor se jugaba al niño 20 partidas sin yo haberle dicho ni esta boca es mía. Y a lo mejor pasaba una semana sin decirle nada. Entonces se adquiría un poco de amistad. Entonces ya más me veían, inmediatamente ya acudían. Entonces otra de las cosas que siempre me ha gustado con el niño, que cuando ya llevaba un tiempo, yo entonces le llegaba al niño y le decía, quizá también un poco coacción, porque el niño entonces me tomaba un aprecio. Entonces de ese aprecio yo me aprovechaba. Me aprovechaba en el concepto de decirle, mira, a mí me encanta, eres un buen chico, pero resulta de que a mí me gustan los niños. Y claro, pues tú me gustas, pero yo no quiero hacerte nada forzado. Si tú quieres, mira, yo no pienso hacerte nada que te pueda hacer daño. Yo después, si quieres que te dé lo que sea, dinero, lo que sea, tú me lo pides, yo te lo doy. A veces vienen muchos chavales a jugar, ¿no? Y se enrolla con ellos, le dice, bueno, el tío le dice grande al pequeño. Bueno, ¿qué? ¿Te va el rollo? Que el chaval a lo mejor dice sí o no, ¿no? Y te daré 1000 o esto. Y se lo lleva a su casa y él lo hace lo que quiere y después lo suelta y se va. Pues tocarlos, besarlos, hacerla que me la masturbaran e incluso algunas veces poner mi miembro entre sus piernas hasta sentir el placer. Pero introducir, no, nunca. Nunca por eso, porque quería disfrutar con ellos, pero a su vez no quería hacerles daño. Y yo pensaba, y lo sabía positivamente, que si yo intentaba introducir mi miembro en el ano de un niño pequeño, los hubiera destrozado, porque es que no es posible. Entonces, claro, en esto, y como yo sentía el mismo placer, pues yo de esta manera desahogaba mis instintos. Ya puede preguntar usted a quien quiera, que aquí no pueden decir nada mal. Nada en absoluto, nada, nada, nada. Era simpático. Le daba tebeos. Claro, como tantas cosas les compraba, pues venían muchos críos a jugar. Y la última vez ya les iba a rifar hasta un reloj, les dijo que iba a rifar. Sí, ya luego ya se quedó así. Y los llaveros también, le traía llaveros y le daba, le rifaba los llaveros y mire, él se comportaba como una persona normal. Sí, aquí nunca se había visto nada, no. Si no estaba mal de la cabeza, no, se piensa usted que estaba mal. Y era un chico estaba que se veía tan bien de la cabeza inteligente. como nosotros. Sí, porque a veces pasaban aquellos señoras hablando de aquello que balaban y les daba él 30 vueltas a un...
él a ellas, ¿eh? Madre mía. Porque a veces lo escuchaba yo y hay que ver que les daba explicaciones de todo. De todo, sí. De todo les daba explicaciones de lo que sabía. Precisamente esa es una de las normas que tuve, jamás hacer nada en los sitios donde yo vivía. Precisamente para evitar tener problemas con la justicia. Una vez dijo que tenía una novia, que un día vino muy arregladito, que se ve que fue a la peluquería y vino muy arregladito. Yo como que, no sé, había ratos que incluso... Era majo aquel hombre. Ahora no sé decir. Que le gastaba broma y le decía, y aquel día vino muy arregladito y yo le dije, digo, hoy José Luis, digo, hostia, hoy sí que viene majo, él, digo, ¿que vaya a ver la novia o qué? Dice, sí, me voy a ir a ver la novia. No, me costaba, me tenía que sobreexcitar y hacer trabajar la imaginación en la segunda. La primera no, ya les digo, la primera fue bien, la segunda ya tuve que excitar la imaginación y la tercera ya por descontado, ya la mujer, la prostituta aquella, la hice niña. Pero ni aún de esas formas. Ya no había manera de todas las posturas, de todas las clases. Sí, el miembro se me ponía fuerte, pero que llegaba la hora de la verdad y no había manera, se me volvía otra vez para abajo. Volvíamos a empezar y así sucesivamente. Esta es maravillosa, esta fotografía es maravillosa. La ingenuidad, la candidez y la belleza de la criatura es maravillosa. Yo no, es que no encuentro palabras para expresar lo que realmente siento dentro de mí cuando veo estas fotografías de estas criaturas. Es que si yo cojo una revista en la que veo hombres desnudos, inmediatamente la destrozo, la deshago, no me agrada bajo ningún concepto. No sé explicarlo por qué, pero sé que es así. Vino a pedir trabajo a los talleres nuestros, estaba encapitado por Varela. Le mandó necesitamos conductores, le mandó a la oficina, hicieron la afiliación, vino a trabajar, se le dio un camión y continuó trabajando. Bueno, como conductor en el tiempo que estuvo, nos tuvo un accidente, volcándonos un camión barreiros de containers que llevaba. Y no se puede decir que era malo, pero tampoco bueno. Era un conductor normal. Cuando transcurrió un tiempo, notamos que no sé, era un poco raro, ¿no? En la forma del comportamiento, un hombre muy educado, una educación que se salía de lo normal. Y personalmente era un hombre, se aseaba normal, pero el camión lo llevaba siempre muy sucio, la cabina, ¿no? Era despreocupado para sus cosas. No, yo no nunca esa forma de amanerarlo, lo vi siempre correcto, educado, eso sí era muy educado. Normal, lo notaba normal, no noté. Sabía, posteriormente supimos que se entendía con chavalines jóvenes y ya venía la explicación de la cabina porque llevaba tebeo, llevaba caramelo y pues, se explicaba, ¿no? Que sería por esto, pero yo fui el primer sorprendido que le vi, no me explicaba cómo podía estar a este chaval en esta forma, o sea, mariconado. Hombre, es que él dice que, bueno, sí, que tenía una forma amanerada. Sí, yo cuando lo trataba en un algo que no hubiese sabido explicar, ¿no? O sea, no hubiese sabido decir, pues este hombre le gustan los niños o le gustan los jóvenes, ¿no? Pero sí que le notaba en su forma de comportarse una cosa extraña, ¿no? Un exceso de educación, una educación que a veces era molesta. Entonces se le veía que, no sé, algo raro, ¿no? Se le notaba. Este caso de abusos deshonestos del niño, que precisamente fue realmente no hubo abusos deshonestos. Por una vez en la vida también se equivocó la justicia. Los niños ya me conocían y sabían cuando yo llegaba, pues cuando yo volvía traía un montón de tebeos, a lo mejor 2000 pesetas en tebeos. Entonces yo les regalaba tebeos, les regalaba caramelos, les regalaba dinero. Y entre ellos entró este. Entonces a mí me gustaba gastar bromas. Quizá seamos sinceros que mi tipo de bromas por parte mía iban malintencionadamente. ¿Comprende? Iban con doble intención. O sea, pretender a lo mejor abusar del niño sin que el niño se enterara. Pero yo considero que a lo mejor las bromas que yo le hubiera podido gastar a este niño sí tendría mala intención, pero no para que le dieran los accesos que se le dio, de que si yo le había tocado a él su miembro, que si el niño me había tocado el miembro a mí, todo eso no existió. Todo eso fue sacado de la mente del padre y la madre. Y yo le dije al Juan, digo, esta noche viene la policía aquí. Dice, no. Digo, ya lo verás como sí. Sí. A la buena vinieron. Mire, yo estaba en la cama. Yo ya me lo pensaba que vendría, pero yo ya me había acostado. Como era tarde, me cago en nena.
Cuando pican a la puerta, yo digo, ya está la policía aquí. Digo, va, espérese un momento. Para cuentas de salir por la puerta, salí por allá, por ahí, a la puerta del armario. Y yo no botaba la puerta para salir. Venga, para buscar la bata, me puse la bata. Y entraron cuando vino la policía. Ya se ve que me vieron a mí tan nerviosa y tan esto. Dice, usted tranquila, usted nada. Y había un señor, un policía, que todo el rato estuvo, usted tranquila, usted no se ponga nerviosa para nada. Digo, no, señor, no estoy nerviosa, pero sí que lo estaba. Sentí agresividad precisamente al final, ya últimamente, antes de ocurrirme los hechos que esto, ya sí, resentía de que algunas veces, cuando por cualquier circunstancia, en cualquier cosa, yo le hacía daño a un niño, se quejaba, yo sentía el instinto morboso más, sentía que el placer era mayor. Entonces esto me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo porque entonces empecé a pensar que ya de la introducción hacia el niño, con esto de que se quejara para sentir el placer más intenso. Claro, pero desde el otro punto, yo quiero a los niños como niños. Y claro, aquí chocaban dos fuentes, que esto fue lo que me hizo intentar suicidarme en el metro en Barcelona, para ver si acababa y podía cortar, porque en el momento que yo sentía el placer y me desahogaba, me prometía, me juraba y perjuraba 1 y 1000 veces que no lo volvería a hacer más. Pero a las 2 horas se me presentaba la oportunidad y iba otra vez a ella. O sea que era más fuerte, que yo ya me dominaba tan intensamente que ha habido una vez que he ido hasta con 5 niños y días de hacerlo hasta 6 y 7 veces. Yo le expliqué un poco cómo iría, la impresión que tenía del asunto y en realidad él se limitó a preguntarme primero todas las cuestiones legales y lo que le podría pasar en el caso de que fuera mal. Él me negaba los hechos y nada más. O sea, fue una consulta puramente profesional, la primera. Mi trabajo en esta casa era, llegaba por la mañana, yo dormía allí, ellos me daban la ropa, me daban la comida, me daban la cama, o sea, eran esas las condiciones que habíamos tratado. Y por la mañana, cuando yo me levantaba, mi primera obligación era limpiar la casa, mientras la doncella entraba y le servía el desayuno. Entonces, cuando los señores se levantaban, entonces yo cogía y me vestía con un traje que me habían comprado y me iba a un coche que el señor tenía y me marchaba con él. Mientras el señor iba al despacho, a la bolsa y a todas estas cosas, a todos esos trabajos suyos, yo pues estaba en el coche esperándolo. Cuando venía, me dejaba la carpeta con todos los apuntes que habíamos hecho, llegábamos a la torre. Cogieron a este chico y este chico estaba en la casa como criado. No era el chofer de nadie, el chofer era yo. Y los señores eran fantásticos porque le compraron ropa de arriba abajo, todo, lo vistieron. Vino nada más con una bolsa con 2 o 3 tebeos y 2 o 3 libros. Y así es que... Y entonces se ve que ella hizo las llaves para asesinarlos el día que... Hasta que un día tenían otro chofer, un señor mayor, llamado Francisco, que este señor es el que era el chofer oficial de la casa. El Servato tenía un comportamiento que, mire, estábamos allá hablando con la señora y siempre escuchando delante. Y señora, me podrá traer, en vez de jamón, me podrá traer mañana mermeladas o historias, le daba, como si fuera un príncipe que quería hacer. No tenía motivo para decirles lo que les hizo. Porque una cosa, y estuvieron 15 días en cortina de embezzo, no dio ni palo, ni sacar el polvo de ningún sitio, sentado ya al comedor mirando la televisión. Pues que me tomó envidia. Me tomó envidia porque él vio que la señora y el señor entonces me habían tomado mucho aprecio. Tanto aprecio que me habían dicho, mira, José Luis, sácate el pasaporte y te vendrás con nosotros. Te vendrás con nosotros y a los viajes, porque del aprecio me habían tomado. Pero yo tenía un pequeño inconveniente. Tenía el pequeño inconveniente que en el pasaje de Baraldés, trabajando en Solazos, yo había tenido un problema con un niño, con la justicia. Y claro, yo estaba en libertad provisional porque me habían puesto una fianza de 20.000 pesetas que la empresa Solazos había descontado de mi sueldo y tuvieron la gentileza de ir a ponerla, de molestarse. Y vaya que el chofer, que criado que tenemos, y todo de uniformado, y iba más tieso que un rábano, sí, esto sí. Pero ya digo, después ya empezó a hacer el tonto, porque el señor le dijo que se hiciera el pasaporte para ir a la Costa Azul, y él
Iba la policía, decía que iba la policía, pero lo que no iba, porque no lo podían hacer, porque estaba manchado todo lo que es el certificado de penales. Por eso, uno de los problemas que me causó en la casa es que cada uno y cada 15 yo tenía que bajar al juzgado a hacer mi presentación. Entonces, claro, me era más cómodo coger uno de los coches, bajar al juzgado, presentarme, boom, y volverme enseguida. O sea, tardé una media hora. Hombre, porque yo se lo dije. Yo le dije, mire, ahora ustedes se van. Este chico a veces coge el coche, me he enterado. Dice, y la señora me riñó porque no se lo había dicho antes. Porque dice, usted el derecho suyo era de decírmelo, que él cogía el coche. Digo, yo qué sabía, digo, si ustedes le permitían o yo. Pues gastando una excusa yo, porque ya sabía que no lo querían. La buena. Entonces, al día siguiente por la mañana, nada más levantarse, me llamó el señor y me dijo que me iba a preparar la cuenta. Yo le dije que hacía muy bien, como que yo había decidido ya marcharme, porque es que ella ya tenía intención de matarlo. No a ella, sino a él. Ya tenía intención de matarlo. Y que veía que lo iba a matar, entonces pretendía evitar la tentación y marcharme. Una amabilidad y una cortesía y una educación, ya le digo, que el odio que tenía hacia las mujeres, en ella lo transformé a él, que fue exactamente el que me incitó. Me explicó que probablemente iba a matar a alguien, que estaba preparando una bomba, que se estaba preparando también un antídoto para un veneno que estaba preparando y para envenenar también a los demás y tal. Y que estaba muy nervioso. Entonces, claro, yo le contesté que fuera a ver a un psiquiatra, le dije que además podía ir bien de cara al juicio que teníamos pendiente por abusos deshonestos, y así acabó la conversación. Porque para mí en ese momento ese señor empezó a representar toda la represión que yo había sufrido de niño. Todo la protección, los felinatos y toda la gama de infancia. El alto potestado hacia el infeliz. Y claro, esto fue lo que me hizo ya la idea de matarlo. Y por eso fue llevarme la llave, preparar todo el material, pero procurando hacerlo, como dijéramos, el crimen perfecto. ¿Comprende? Y entonces fue por lo que aquella noche, el día 3 de mayo del año 1974, ironías del destino, vísperas de la madre, ya me preparé todo. Para más ironías todavía, aquella misma noche, antes de cometer, me fui a un restaurante, cené, y me fui a un cine donde vi la película El estrangulador de Boston. Sí, he tenido machetes, me ha gustado porque he salido muchas veces de excursión. Por cierto, que me gustaban tenerlos tan afilados como si fueran navajas barberas. Llegué a las alturas de la torre, allí en Pedralbes, empecé a dar vueltas para a hacerme una idea del sitio, porque allí normalmente en un rincón solía ponerse un coche de la Guardia Municipal, porque son torres algo aisladas y están allí para vigilar. Di varias vueltas alrededor de toda la manzana y no vi a nadie. Entonces inmediatamente tomé el camino que entraba dentro de la torre, aceleré el motor y al llegar a mitad del camino paré el motor, lo estrangulé y con la inercia de la velocidad entré dentro de la torre, que aquella puerta no se cerraba nunca, bajé la rampa y llegué hasta la oscuridad. Entonces sabía que en cuanto ya por otras veces que yo había venido tarde del cine en mis días de permiso, cuando yo llegué y entraba, porque siempre entraba por allí, el perro no me ladraba. Eso quería decir que su olfato ya se había habituado a mí. Entonces llegué allí, abrí la puerta con la llave que yo tenía, entré dentro del lavadero. Entonces allí dejé el maletín, cogí el puñal, me puse unos guantes, me metí los otros 2 pares en los bolsillos, cogí el pasamontañas y me lo puse. Entonces, por el sótano, subí la escalera, llegué arriba al rellano, miento, en el sótano abrí la puerta del garaje para mirar si estaban los coches, porque muchas veces los señores se iban a la ópera o se iban a casa de su hermana a cenar. Y entonces yo me encontraba que a lo mejor había ido y había sido el viaje en balde. Mire, como vi todos los coches, dije, aquí están. Entonces volví a cerrar la puerta para no despertar al servicio que dormía al lado mismo del garaje. Me había comprado unas zapatillas de filtro para no hacer ruido. Subí arriba a la planta alta, llegué dentro del parqué y entonces vi la mesita, comprobé que debían haber tenido visita, porque yo ya la había servido tantas veces que a aquellos ya con los ojos cerrados yo conocía toda la torre. Entonces me metí por un pasillo hacia dentro del dormitorio. Entonces yo abrí la puerta del recibidor, me metí dentro y me puse a escuchar. Entonces oí que estaban hablando. Entonces cogí, cerré la puerta del recibidor y en una alfombra que había allí grandiosa me senté.
como yo sabía que los señores tomaban todas las noches somníferos porque dormían mal, entonces pensé, yo digo, hasta que no oyera nada. Estuve aproximadamente 1 hora y pico, 2 horas, y sobre las 2 de la mañana, entonces me levanté, presté el oído a la puerta y oí como respiración suaves. Y entonces dije, ya pensé, se ha dormido. Fui a abrir la puerta que comunicaba del recibidor con el dormitorio y chirriaba. Entonces pensé, digo, a ver si se me despierta. Y entonces ya era tremenda. Entonces no abrí la puerta, volví a salir al pasillo, me introducí por el lavabo de la señora que comunicaba a la habitación. Entré dentro del lavabo, cerré la puerta del pasillo, abrí la puerta de la habitación de la señora que comunicaba al baño, me asomé, estaban durmiendo. Entonces llevaba la linterna en la mano izquierda y el puñal en la mano derecha. Me acerqué hacia la cama del señor y en el momento que estaba a la altura de ella me quedé indeciso, no sabía qué hacer. Dudaba entre si volverme a ir o hacer a lo que realmente había ido. Entre esas intermedias, entre si me iba o no me iba, unos ruidos raros que yo no había oído ninguna vez, o quizá un sexto presentimiento que solemos tener a ver, un sexto sentido, hizo que él se despertara, porque realmente a lo mejor no se había producido efecto el somnífero. Echó mano a la lamparita que tenía al lado de la mesita, la encendió, y claro, en aquel momento se vio una persona allí con una capucha puesta, con una linterna en la mano, que ya en aquel momento ya le estaba enfocando, y con el puñal. Cuando inició el gesto de quererse levantar, entonces empecé a apuñalarlo. Mientras estaba apuñalando, él intentaba moverse, pero yo con la mano izquierda había dejado caer la linterna, le había puesto la mano a la altura del cuello para que no se me pudiera escapar y empecé a apuñalarlo. Con el ruido que armamos, ella se despertó. Entonces yo vi que en ese momento que ella iniciaba el gesto de levantarse, lo solté a él inmediatamente, di la vuelta alrededor de la habitación, porque como dormían en camas separadas, di la vuelta, me fui a donde ella y en el momento que iba a apuñalarla ahí, la pobrecita me dijo que no con los ojos. Pero ya estaba tan obcecado, tan en esa idea, que empecé a apuñalarla a ella. Cuando ya habría dado X, no sé exactamente las puñaladas que le había dado ella, cuando él inició el movimiento de levantarse. Y claro, en ese momento yo lo vi a él, y dejé a ella y me inicié para volverme a él otra vez a rematarlo. Cuando él, todavía chorreando sangre, con todo el pecho destrozado, y cayéndole la sangre a borbotones, tuvo la suficiente fuerza de coger un vasito que le ponían en la mesa para beber agua y me lo lanzó. Me acaché, se estrelló el vaso en la pared, enfrente de una cristalera que había, me tiré como especie estilo Tarzán encima de él, me resbalé por la sangre que llevaba, caímos al suelo, lo cogí, lo levanté, lo tiré en la cama, empecé a darle más puñaladas. Se me resistía un montón de veces, yo me resbalé mientras le estaba apuñalando por segunda vez, me resbalé, me caí, me levanté. Total, que cuando ya me cansé, ya el brazo lo tenía completamente agotado de darle puñaladas, paré. Entonces él en el momento estaba con los terrores de la muerte, dado unas bocanadas como que quien le falta aire. Entonces cogí la almohada, se la puse encima de la cabeza y me senté encima. Empecé con los pies a darle patadas en el pecho. Estaría así 2 o 3 minutos, calculo, no puedo calcular exactamente el tiempo, más o menos. Entonces me bajé, le quité la almohada, lo miré y ya había dejado los esternones. Entonces todo eso me se había pasando. Entonces ya más fríamente empecé ya a analizar para la cortada que me había formado. Entonces inmediatamente me marché abajo, puse la calefacción más fuerte, arropé los cadáveres más, para evitar que el enfriamiento fuera rápido, y de esta manera el forense, cuando fuera a certificar, por lo menos yo pensaba que como mínimo en 1 hora se equivocaba. Y a mí yo ya había calculado todo y sabía que con media hora yo tenía más que suficiente para efectuar la cortada que tenía ya estudiada. Y es como fue posteriormente. Entonces, llegué, cuando ya arropé a los cadáveres y todo, los tapé, me inicié hacia irme para afuera, entonces me vino a la idea todas las discusiones que yo había tenido con ellos, toda la bronca que había tenido con ellos, con él particularmente, porque con ella no la tuve. Entonces sabía que vendrían hacia mí. Entonces fue cuando pensé, yo digo, bueno, si simulo un robo, inmediatamente dicen un ladrón que ha entrado, que ha ido a robar, lo han descubierto y los ha matado.
Bajé abajo, cogí el maletín, subí arriba inmediatamente, cogí las llaves, que yo sabía dónde estaban porque había trabajado allí unos meses y yo era el que lo llevaba todo. Abrí la caja fuerte, la grande, saqué allí un puñado de papeles, entre ellos una pistola, que ni me enteré que llevaba una pistola. Abrí la pequeña, la caja fuerte pequeña, que era la de la mujer, eché un mano, allí estaba llena de joyas, cogí un puñado de joyas, la metí dentro del maletín, me fui a donde el bolso de la señora, cogí el dinero que había en el bolso, lo metí en el maletín, lo cerré y me marché. Bajé abajo, cogí el coche y salí de culo, salí y me marché. Y durante el recorrido por la ciudad de Barcelona, conduciendo, fue conforme me fui cambiando. Me quité los pantalones, que me costó lo mío, me quité los pantalones, me quité las zapatillas, los calcetines, la camisa, un cuello, un suéter como este, negro. Lo fui haciendo todo trozos y conforme iba por la ciudad, por un lado tiraba un trozo de suéter, por el otro tiraba otra cosa, etcétera. O sea que así me deshice de todas las prendas. Y entonces inmediatamente me fui a la estación de Francia, me fui a Consigna y dejé el maletín allí en Consigna. Al entrar en la autopista, pedí el ticket de la autopista, llegué a un restaurante, pedí el ticket de la consumición del restaurante, el ticket de la gasolinera, hasta llegar a la altura de entrada casi a Tarragona. Perdón, así bien digo, a Tarragona. Entonces allí en un parador me paré, entré dentro, que le llamaban la sevillana, andaluzas, un nombre así de esta manera, no lo sé exactamente, no me acuerdo. Cogí y me puse detrás de un coche y allí me quedé a dormir, de un camión. Se llama el salto detrás de un camión. Me quedé a dormir y sobre las 4 o las 5 de la mañana salí y me volví otra vez hacia Barcelona. Los descubrió fue la chica, al traernos el desayuno. Yo estaba bajo el garaje y subí para arriba y ya los vi allí entre todos, vamos, un charco de sangre que daba miedo de verlos. Sí. Bajé del coche, cerré el coche y subí a la pensión. En el momento que subí arriba me encontré este señor con los dueños de la casa registrando mi habitación y allí mirándolo todo. Entonces, claro, se quedaron sorprendidos porque no esperaban que yo volviera tan pronto. Se debieron de dar cuenta de las primeras puñaladas y quisieron defenderse, es decir, que tenían cortes que se habían seccionado hasta inclusive el alrededor de las manos. Por todas las partes del cuerpo tenían puñaladas. Una cosa brutal y totalmente, en fin, macabro asesinato. Sí, me pusieron que me habían denunciado por un supuesto reloj, que fuera para unas declaraciones y que inmediatamente me volvía. Yo ya sabía de qué iba todo, pero claro, no podía eso. Entonces bajamos abajo, esperamos al coche de ellos, pero que no venía. Y en mi propio coche que yo había alquilado, bajamos a la dirección general, allí a la Vía Lletana. Entonces mandaron que me encerraran abajo en el calabozo y que me aislaran. No en mucho grado, pero yo he padecido quizá un poquito a veces de claustrofobia. De estar en aquellos cuartos de allí bajo son horribles. Es monstruoso, yo no se lo recomiendo a nadie. Entonces aquello influye, te impone. Si tienes un poquito de moral, se te van por los suelos. Al ver aquellas mazmorras peores de los tiempos de la Inquisición. Entonces yo en un rincón donde me aislaron sin tabaco, sin beber ninguna clase de agua, sin ir al servicio para nada. Entonces esto me hizo empezar a desmoralizarme. En el momento que empecé a perder el dominio sobre mí, entonces la imagen de todo lo acaecido en las horas pasadas volvió a reflejarme en la cabeza. Entonces me puse a llorar, como un niño. Puse a llorar y a empezar a darme cabezazos contra la pared, en la parte de atrás, pero cada vez más intensos, hasta que uno de los policías que estaba allí, al ver, inmediatamente entró con unas esposas para esposarme a la verja. Fue cuando yo le dije, haga usted el favor de subir arriba y decirle que me llamen, que quiero hacerles una declaración. Mi consuegra me lo dijo. Dice, ¿sabes qué Luis? Digo, ¿qué Luis? Yo ni menos me acordaba ya de él. O sea, ¿qué Luis? El que tú tenías en casa. Yo digo, ¿qué le ha pasado? Dice, pues mira que ha matado a la maestresa que tenía. Digo, no me digas. Dice, sí, la ha matado. Pues caramba. Bueno, digo, ¿y quiere decir que la maestresa no se la habrá portado mal cuando él ha hecho eso? Así mismo se lo dije. Dice, ay, no sé, pero mira, es que mataron al marido también. Digo, ah, chica, eso ya es otra cosa. Mató al marido. Claro, se defendería al marido. Y entonces, ¿qué? Pues lo mató. Digo, pero a las miñonas no les ha dicho nada. A las miñonas no. Yo ya sabía que las miñonas, él
persona que trabajaba y persona que esto no les tenía odio. Les tenía odio a las... Y claro, la maestresa le cogería una mica de manía y al ver que no lo trataba bien, dice, sí, ya te apañaré a ti. Digo yo, si sería así. Y en las declaraciones que hice a la policía dije que era ella, pero no, ni a los psicólogos, a los criminólogos, para mí son unos petates todos, porque lo comprobé en las declaraciones en la prisión. Pero entonces hice decir hacia ella y agregué una serie de cosas más en las declaraciones para hacerlo más horrendo, para hacerlo de tal manera de que no hubiera forma humana de que a mí me pudieran salvar. Bueno, yo en principio acepté la defensa con la condición de que en todo caso más adelante lo dejaría, pero es que en aquel momento él no tenía ningún abogado y ni podía tenerlo, bueno, no podía tenerlo a menos que fuera de oficio, y esto ocurriría muchos meses después, ¿no? Entonces, él tenía una idea de cómo tenía que defenderse y iba hacia esta idea. Y prescindía bastante de los consejos que se podía dar, ¿no? De allí ya cogieron los policías y me llevaron directamente a la torre. Me esposaron allí a las manos atrás, me llevaron entre dos inspectores y un guardia que llevaba el coche a la torre. Allí en la torre me esperaba el juez, el fiscal y una serie de señores más que no conocía. Allí hice toda la reconstitución del hecho y de allí ya me llevaron al juzgado. ¿Cómo le trataron? ¿Cómo se mostraban con ustedes? Muy fríos. Muy frío. Sí, muy frío más. Más, yo creo que incluso hasta con temor. Bueno, el arma homicida se encontró aquí, a expensas de la policía le dijo dónde estaba y él mismo dijo dónde la tenía. Entonces vino aquí, dijo que estaba aquí, entró un buzo de la policía y lo encontró. Enseguida fue encontrado el cuchillo, lo sacaron, había 2 o 3 policías por aquí y todos ellos pues pendientes de las acciones de él, y cuando salió en el momento, en 5 minutos, pues sacaron el arma. Yo pensé en un principio que no sería él, pero por el apellido, y al ver luego que era él, o sea, por el apellido y el nombre, pues miré enseguida los datos que teníamos en la empresa y sí vi que era él, pero me pilló por de sorpresa totalmente. ¿Pasó por el juzgado de guardia? Sí, de allí ya después de hacer la constitución de los hechos pasé al juzgado de guardia. Hasta que me esposaron allí, me llamó el juez, me sentaron allí, me esposaron al sillón con las manos atrás, me dijeron si ratificaba lo que había firmado y yo dije que sí, que lo ratificaba repitiendo lo mismo, que quería ser ejecutado, por eso declaraba. Lo firmé, tampoco leí nada de nada. En realidad no creo que él estuviera luchando tanto por su vida como por que ya probablemente deseaba la pena de muerte, como porque no le manejaran, o sea, por manejar él su propio asunto, ¿no? El Cerveto fue ingresado en el hospital clínico por las lesiones que se autoprodujo con la ingestión de un tóxico. Entonces, aquí en primer lugar os pongo una radiografía normal. Esta es la radiografía del momento de su ingreso. En la radiografía del momento de su ingreso se ve que hay una desestructuración de los pliegues, o sea, ya veis que hay aquí una alteración. Un mes después vemos ya que hay una retracción del estómago. Entonces esta otra radiografía ya es aproximadamente un año después, o 9 meses después del ingreso, y aquí sí que se ve una gran estenosis, o sea, una dificultad de paso en la parte media del estómago. Veis que la parte de arriba, esta parte de arriba tiene un calibre prácticamente normal, y aquí hay una dificultad de paso muy evidente, es decir, que permite el paso de la papilla. Ya sabéis que la papilla es líquida o semilíquida, es pastosa, pero por supuesto que en esta zona alimentos o cosas sólidas no pueden pasar. Él tenía una actitud muy hostil, muy agresiva, que podía incluso aparecer en algún aspecto simuladora, porque era un enfermo muy difícil. Y estaba agresivo y estaba violento con todos los que asistían, esto es cierto, pero esto forma parte de su trastorno. No tengo confianza en ellos, porque 3 o 4 veces que lo he intentado me han defraudado. Solo han mirado sus intereses, no los reales. Me comprendí, como no he visto ninguna sinceridad por parte de ellos, sino como me han tratado como un conejito de indias, he dicho que ya no soy conejito de indias, para nada. Que ellos quieren estudiar, que estudien, pero no conmigo. El problema, yo entiendo que de alguna manera te responsabilizas en una defensa y que por tanto se te ha de seguir un poco, o sea, que eres un poco el director de esta defensa. Entonces, Cerveto siempre empezó a hacer una serie de cosas que yo creía contraproducentes y se lo advertí, luego continuó haciéndolas y entonces en un momento muy bien le dije, mira, dejo la defensa. Le advertí de que probablemente si no tenía medios económicos pues iría a un abogado de oficio, pero él lo aceptó perfectamente. Y yo entonces pude darme cuenta
realmente de que tenía unas alteraciones psíquicas que habían impulsado a intentar suicidarse y que estaban sin duda en relación con ya su personalidad antigua y que podían hasta cierto punto condicionar los delitos que realizó. Sin embargo, como que por parte del tribunal no se admitió el que yo diera un dictamen de tipo pericial, bueno, yo tuve que callarme mi punto de vista y mi opinión pues quedó totalmente marginada. Cerveto se sentaba aquí, allí estaba el tribunal, eran 5 magistrados, el fiscal se sentaba a la izquierda del tribunal, las acusaciones particulares aquí y el abogado defensor a mi izquierda. Y el público se sentaba detrás de los estrados. Yo conocí a Luis Linax, él me pidió si podía padrinarle en prisión y entonces por Navidad, que él estaba aquí en la prisión Modelo, le llevé un paquete en la prisión porque parece ser que en su vida nunca había recibido ningún paquete, ningún regalo de nadie. Entonces Luis se empeñó mucho que aquella Navidad tuviera algo. Y sí, vine aquí. O sea, yo nunca había estado en un juicio, es la primera vez que entraba aquí, venía medio, no sé, asustada un poco. Las relaciones de Cerveto con un juez son idénticas a las de cualquier procesado con un juez. Son las típicas relaciones de un hombre que lo detienen y entonces ve a un juez de instrucción que le pregunta, inquiere sobre su vida, sobre su pasado, sobre sus motivaciones, le ve directamente, habla con él. Cuando ese hombre pasa, digamos, al tribunal, a la audiencia, que la condena o lo que ha sido instrucción pasa posible condena, el tribunal a ese hombre ya lo ve desde 15 metros, o sea, ya no se basa únicamente en no se basa ya en un contacto con él, hablar, profundizar sobre esas contradicciones que obran en un sumario. Entonces la paradoja será todavía más alta, que es cuando esa condena llega al Supremo y ese hombre se enfrenta, digamos, definitivamente a una condena, a una absolución, el Tribunal del Supremo ya ni siquiera lo ven a 15 metros. Es simplemente un legajo de papeles fríos, muchas veces muy mal hechos, la verdad, malísimamente hechos, y entonces es un número más, es el sumario 1415, en el cual pues no hay ningún dato que a un presidente, a un ponente, a un miembro del tribunal le permite aproximarse hacia las motivaciones humanas, las motivaciones psicológicas. En el caso de Cerveto eso adquiere más dramatismo desde el punto de vista de que lo que se pide para él no son 2 o 3 años de cárcel, sino que en aquel momento se pedían eran 2 penas de muerte. Los testigos, a medida que iban declarando, se colocaban aquí, detrás de esta barra. Los forenses también se sentaban por aquí, les traían unas sillas, y el secretario tomaba nota de todo el juicio aquí. Empezó explicando su infancia, esto me impresionó mucho, no sé, lo que había sufrido. A los 2 años la madre lo abandonó y en el colegio estaban, pues había una monja que sobre todo cuando si se escapaba en sus necesidades le pegaba, y lo explicó. A mí me impresionó y estaba muy cerca de él, entonces yo pensé que claro, no se podía juzgar tan deprisa a un hombre cuando de pequeño nadie la ha tenido en cuenta, ni nadie le ha enseñado a querer a los demás, ni a quererle al mismo. Pero después, en vista que iba hablando y iba contando ya sus cosas ya de más mayor y más adolescente, aunque siempre iba acompañado pues, de gente que le había marcado en su vida y le había hecho bastante daño y lo había deshecho como hombre, pero cuando ya empezó a explicar sus cosas y cuando iba diciendo muy fuerte que él había estropeado ya cuando adolescente y se había jugado mucho con su sexualidad, él también entonces jugó con los niños y había estropeado niños y había hecho cosas antes. Entonces ya me cogió como un poco de pánico, ya no sé, me apartaba de él en cuanto al principio había entrado con una idea de sentirme cerca y de quererle un poco, entonces ya no podía. Ya me cogió como un cierto reparo a él y cada vez que hablaba más cosas de su vida y cada vez cuando contaba más disparates me pareció a mí que hacía unos niños y en todas cosas feas que por mí eran muy, no sé, muy extrañas de un hombre.
ya me cogió como un pánico, no pánico como miedo, sino pánico incluso de pensar que por un momento no había pensado de que qué pena, qué hombre que lo van a juzgar y qué pena, qué hombre que toda su vida va a pasar encerrado o lo van a matar. Entonces mira, ya no sé, me cogió como una cosa dentro de que me iba apartando. Incluso tuve que salir de la sala, irme un rato fuera, volví a entrar. Ya cuando entró él pedía mucho que le matasen, que él no podía vivir porque una persona así no tiene derecho a vivir. Y lo que tenían que hacer es que desapareciera porque claro, él no podía estar viviendo en el mundo de una civilización y con los demás hombres. También cuando le decían y lo acusaban de que él había entrado a robar y lo que había planeado en todo su tiempo en aquella familia era para al fin llegar al robo, él se defendió mucho en que no, que él tenía muy claro que tenía unas ansias de matar y que al fondo, cuando explicó muy bien por dónde había pasado, lo que había encontrado, pues las chicas de servicio en un lado, que había escondido en otra puerta y que había entrado hasta la habitación y que había estado un rato mirándoles cuando dormían y cuando cogió cuchillo, cuando la señora se despertó y chilló y entonces se lo clavó. Entonces dijo que sí, que todas sus ansias eran de matar y nada más que de matar. Y que no le importaba nada más que de matar. Y lo único ya que faltó para que dijera, pero que yo me asustase del todo, fue que cuando dijo que acabasen con él, porque si él volvía a salir, lo dijo muy claro y a mí me penetró mucho y me quedó muy adentro, que volvería a matar y que más a más mataría a la gente pues que lo hubieran querido. Entonces pues pensé, no, yo me aparto, yo me voy, yo no estoy más aquí, este hombre pues si sale, este hombre me matará y me asusté mucho. Salí fuera, me fui muy deshecha, me escapé del abogado, entonces sí que ya no hubiera querido ni verle. Lo que en principio al entrar había estado pensando que bien que lo hubiera podido saludar y que bien que lo hubiera podido decir estoy a su lado y voy a sufrir por usted y todo se arreglará y es muy importante pues que usted tenga confianza y que piense que todos nos podemos equivocar y eso es muy grande, pero bueno, no sé, siempre hay tiempo para corregir, entonces no. Corrí con desesperada, pero así, y el juicio no había terminado, había para mucho rato, pero a mí no me importaba nada, me iba a mi casa y nada, y se acabó y no quería saber nada más. La defensa legalmente era perfecta, ¿no? Y voy a hacer abstracción del mundo jurídico. O sea, legalmente no había otra posibilidad que la defensa que se hizo. El fiscal un pobre desgraciado que en cuanto encuentre una persona un poco competente se la lleva, porque exhibicionismo. No quiere decir de esto, sino de querer, de creer, facilidad de expresión. A lo mejor la expresión la tengo yo, pero en ese momento para mí el otro más peligroso era el abogado acusador. Ese sí que era un pájaro un poquito de cuenta. El otro se veía un poco nervioso. El fiscal concretamente le preguntó por qué, si él quería morir, porque él había escrito esas cartas que ya sabes tú al rey queriendo morir, que él lo único que quería era morir y el placer ese del garrote vil, por qué si tenía todas esas ansias por morir y por qué si había matado para que él le matasen y espiar toda una culpabilidad extraña que él dice llevar dentro de sí, por qué había hecho un crimen que había querido ser perfecto, buscándose incluso un ticket de una gasolinera, etcétera, etcétera. Entonces él contestó con una frase que recuerda al Tomás de Quince cuando habla sobre el asesinato como una de las bellas artes. Se indignó mucho con el fiscal y con un tono de voz muy insolente, muy seguro y muy ofendido también, le dijo que él había hecho aquello porque una cosa era matar, pero que cuando se mataba se tenía que matar bien porque él era un enamorado de la obra bien hecha. Usted me dice si he visto algún periodista. Yo le digo que no me lo han permitido. No me lo han permitido por la sencilla razón, porque el tinglao que ellos se montaron, yo se lo podía por echarlo al suelo, no para evitar que me mataran, sino por lo menos que fuera justo. Que dijeran, ha matado, matamos. Pero no, por el amor de Dios, ponerme un robo tan burdo. Bueno, el informe forense, ¿tú te acuerdas un poco más? No lo recuerdo exactamente. Yo me parece recordar que básicamente todos los informes forenses coincidieron en afirmar que era imputable de sus actos y que su deterioro mental no le eximía de la culpabilidad. Sueño que voy por una avenida, me siento en una cafetería y pido un refresco, no sé qué, lo que pedí, sé que pedí un refresco. Termino de tomarlo, llamo al camarero y le digo que me diga la cuenta. Entonces consideré que el precio que me pedía era abusivo, entonces le dije que no lo pagaba. Entonces inmediatamente este señor avisó a la policía, viene un policía y me dice que por qué no lo pago. Digo, porque era muy caro. Entonces me coge del brazo y me dice, pues para el cuartel. Y al entrar al cuartel, me encuentro en la misma puerta, ancho, me encuentro allí todo un montón de gente vestido de diversas clases de uniformes, de todas las formas.
Entonces me dicen que me fuera para adentro, y al entrar dentro del cuartel, una explanada grandiosa, estaba llena de niños y niñas, de todas las edades, pero pequeños todos. Entonces, al entrar dentro, veo una niña que estaba de medio cuerpo para abajo, completamente desnuda, y que acababa de parir, pero pequeñita, que acababa de parir, y cogía al niño y quería volvérselo a introducir por donde lo había parido. Me dio tanto asco que me fui corriendo hacia adelante. Y más adelante volví a encontrar otra niña, idénticamente igual, que acababa de parir, pero no introducírselo, sino se lo estaba comiendo a bocados. ¿Comprende? Entonces veo como una cuesta, subo la cuesta corriendo, y al venir cojo y tropiezo con un gitano que estaba tumbado en mitad del camino. Veo al gitano, me asusto y echo a correr, pero detrás de mí venía corriendo un niño. Tropieza el niño también con el gitano, coge el gitano, sin más ni nada, le da una puñalada al niño, lo deja. En el momento que yo me vuelvo para ver al niño, me desperté. Debido a la sentencia, lo que me sorprendió más también es ese sarcasmo que se esconde detrás de toda tragedia, que siempre hay un punto de humor. Y es que la sentencia, en los puntos finales de la condena, lo condenaban a 2 penas de muerte, a no sé cuántos millones de indemnización a los herederos de la víctima, y al pago, y eso es lo que me hizo a mí mucha gracia, un humor negro, por supuesto, de 125 pesetas por el valor de la bolsa que había robado para llevarse todas las joyas. Indiferente, no le presté atención más, ya digo, no le presté atención, porque como eso no era lo que yo esperaba. Yo esperaba, ya digo, ya desde el principio la ejecución. Cuando ya lo quitaron, yo puse de mi parte a través de escritos, exponiendo mis problemas, poniendo las cosas. Creía la justicia. Cuando vi que se lo saltaron a la torera todo, que ellos lo que querían era quitarse aquel mochuelo de encima, yo dije, ya no le presté atención porque vi que no, que de justicia nada más palabra. Creo que había eximentes que justificaban que no se legara esta condena, incluso dentro de la legislación actual. Lo basaron sobre un robo para justificarse ellos ante la sociedad. Y claro, pues vi que todo aquello fue una farsa. Porque si yo maté, que me maten, plenamente de acuerdo, justo. Pero que se monten un tinglado para ellos acallar sus conciencias, eso no lo acepto. Por eso dije que fue una farsa, que todo ese tinglado. Saldrá en el año 2004 y no se le aplica ningún indulto, porque en el indulto que se le concedió ya se especificaba que no se aplicarían en caso de conmutación de penas de muerte ningún otro indulto. Y esto es. Y luego tendrá una pena de destierro. Tendrá que cumplir una pena de destierro, no recuerdo ahora los años, pero me parece que eran, tú lo recuerdas, 15, 10. ¿Por qué estás aquí? Por robo. ¿Qué te parece? ¿Cómo estáis aquí? ¿Estáis bien? Hombre, pues bien no se está aquí. En el momento de que nos consideran psicópatas, no siendo, no creo que se pueda estar aquí bien. ¿Qué estáis haciendo? Balones. ¿Qué trabajáis? ¿Para la prisión o para una empresa particular? No, es una empresa particular. ¿Qué tal os pagan? Pues muy mal. ¿Por balón os pagan por pelota o...? No, o sea, nosotros nos pagan 150, 170 por cada balón y en la calle se vende a 1.500 y un pinchazo vale 100 pelas. Vi a mi familia que venían a por mí al cementerio, entonces yo me escondí, me metí dentro y volví a echarte la tapia del cementerio. Claro, una vez ya me escondí hasta que se marcharon y cuando ya se marcharon por la noche aproximadamente fui a donde tiene el sepulturero las herramientas y empecé a cavar hasta que destapé la tumba de mi madre. Allí estuve toda la santa noche, durante media hora, con la normal, ¿no? O sea, consciente. Pero después de media hora ya inconsciente, o sea, que me tuvieron que llevar al manicomio a causa de... Entonces te llevaron al manicomio. ¿Te llevaron al manicomio? Sí, a Jaén, claro. ¿Y cuántos años has estado en el manicomio? 3 años. ¿Te parece que te ha ido bien? Bueno, más o menos, según el tratamiento, no sé el tratamiento que me dieron, pero yo creo que me encuentro bien, sí. Oye, ¿tú conoces a Luis Cerveto? ¿Lo conocías? ¿Lo conoces de estar aquí? Sí, estuve en el reformatorio con él en Barcelona. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de él? ¿Qué opinas de él? Buena persona. Como preso, ¿eh? Sí, como preso. Como preso y en la calle, en todos lados. Se comporta bien, es buen compañero. Oye, ¿y de los funcionarios tenéis algo que decir? Sí, son demasiados, se pasan. Se pasan. Pasan. ¿Te han hecho algo en particular a ti o no? A mí aquí en esta cárcel, ahora directamente no, pero en Zaragoza sí. A raíz del motín. ¿Hace tiempo que estás aquí en este penal? Pues va a hacer ahora un año, en agosto, el día 22. ¿Por qué estás aquí? Por el delito de asesinato.
¿Qué tienes que decir de esta prisión? ¿Estáis bien? Pues aquí estamos con referente a la comida muy fatalmente. Cada vez peor. Además hay que trabajar por fuerza, o sea, hay que trabajar por fuerza porque si no trabaja la celda. O sea, si no se trabaja la celda, no como en las demás prisiones. O sea, esto es el infierno. Estoy sin peculio y sin dinero y necesito ganarme la vida. ¿Los que trabajas aquí en el taller son amigos tuyos? Todos, con todo procuro llevarme bien y si a alguno le puedo favorecer en lo que sea, ellos lo saben que siempre han venido a pedirme un consejo, una opinión. Ahora, económicamente no les he podido ayudar, pero en palabras, eso, y he procurado siempre, ellos lo saben, respetarlos, porque para mí son seres humanos como todos. ¿Qué tal estás aquí en la cárcel? Pues, le voy a ser sincero, a mí la cárcel no me gusta, pero el centro es antiquísimo, muy antiguo, carece de todos los medios de convivencia. Yo la única cosa buena para mí personalmente que encuentro del centro es que es pequeñito. Entonces, claro, yo soy una persona muy particular, me gusta la tranquilidad. Pero ahora, el sistema de convivencia es fatal. Es peor que los tiempos antiguos, porque aquí carece todo. Más luego está prohibido todo. Cerveto llegó aquí para un estudio psicológico profundo tras haber sido ya condenado por la Audiencia de Barcelona. Entonces estuvo en esta central de observación durante un largo periodo de tiempo, sometido a una fase de observación por parte de los funcionarios educadores que aquí colaboran con los especialistas. Y yo sostuve con él una serie de entrevistas largas, yo diría que 10 o 12 días, y fue objeto, porque él incluso me lo pidió, que se le hiciese un estudio detallado de su personalidad, cosa que creemos haber conseguido a través de la buena colaboración que él prestó y también de los distintos test proyectivos que fueron vitales para el enjuiciamiento y comprensión profunda de la personalidad de Cerveto. Testimonio de sentencia se llega a la conclusión de que Cerveto no padece enfermedad mental alguna. Estoy de acuerdo con ello, puesto que no puede incluirse en ningún cuadro psicótico o de otra enfermedad mental grave. También estoy de acuerdo en que no observa un déficit intelectivo, ya lo dije anteriormente, su buena inteligencia. En lo que no estoy totalmente de acuerdo es en el aspecto volitivo, en la voluntad a la hora de cometer el hecho. Yo en esto no estoy plenamente de acuerdo porque creo que el caso Cerveto es un caso plenamente, en fin, diríamos psicoanalítico. Juega aquí mucho en su conducta el inconsciente profundo, que sí debe atenuar, por así decir, la responsabilidad. Carezco de familia, carezco de amigos, carezco de todo. Cuando salga de la prisión, porque la sociedad es tan sádica, que mete a la gente en las prisiones por años, como le he dicho al ministro, creyéndose que son segundos y que cuestan mucho de pasar. Deshacen a las personas, las transforman en bestias, como si fuéramos animales, sin nada más que con instinto, un instinto de destrucción. Entonces nos quieren apartar, nos quieren dejar hundidos, hasta que llega un momento ya que como yo, voy a salir casi con 50 y tantos años, destrozado, moral y físicamente, no tengo ya casi salud. Entonces de aquí a un asilo, pues me es indiferente, morirme aquí que morirme en el asilo, ¿me comprende? Por eso no tengo ilusión. Por supuesto, si a través de una prolongada técnica psicoterapéutica llegase a modificar la parte perversa, por así decir, de su personalidad, podría estar en condiciones, él y otros muchos que se encuentran en situación similar, de reintegrarse a la sociedad. Las personas, como yo, tenemos un problema. Entonces, si ese problema que nos afecta, que lo conocemos, que por circunstancias de la vida sabemos que existe, entonces queremos que me ayude, por lo menos yo. Entonces solicité a través del director de la prisión de Barcelona ir a la central de observación, porque como estaba recluido no podía ir particularmente, tenía que seguir donde estaba. Me se llevó a la central de observación. Después de ir una especie de señores que se denominaban especialistas, que para mí no eran nada, eran basura. Estos señores, después de 5 minutos de tratos con ellos, se hacían sus diagnósticos. Si cuando ha habido matrimonios que han estado toda la vida unidos y no se han llegado a conocer, ¿cómo me puede conocer a mí este señor en 10 minutos, por muchos libros que haya leído? Entonces, a un señor allí, denominado psicólogo, me quise abrir, sincerar con él, exponerle mis problemas. Decirle, yo soy una persona que por circunstancias que desconozco,
que yo no he estudiado nunca, que yo no he tenido estudios de ninguna clase, pero tengo unas facultades que no sé por qué las tengo, que bien soy inteligente, que tengo capacidad de adaptación, que tengo intuición, que sé asimilar las cosas. No sé por qué las sé asimilar, sé que las asimilo y nada más, pero sé que tengo un problema, que no soy tonto, que no estoy loco, pero tengo un problema y muy grande. Entonces yo he querido a estos señores sincerarme como a este psicólogo, exponerle mis problemas, decirle, tengo esto, me gustan los niños y otra cosa, me irrito hasta llegar a matar. ¿Pero por qué me irrito? ¿Por qué los niños? ¿Por qué una serie de porqués que no conozco? Entonces quería que este señor me enseñara, me aprendiera, me dijera estos porqués, que era lo que yo quería saber. Este señor me di cuenta a través de sus maneras de hablar, de observar, de esto, que solamente se interesaba a él, no le interesaba mi problema, ni el mío, ni del ciento de personas que he conocido en las prisiones españolas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que yo me volví a cerrar a mí. Entonces actuaba hipócritamente por la sencilla razón que he temido siempre las represalias, como ha ocurrido. Represalias de venir a la prisión de Huesca y como yo, cientos igual. Entonces esto ha hecho que no me esclavice, porque no tengo confianza en ellos. Porque ¿cómo diría? Es que hasta me faltan las palabras, porque me incito de sentido de ver las injusticias que están cometiendo hacia todos nosotros, incluido yo. Que no nos ayudan, no pretenden saber nada más que el delito, las cosas que has hecho, no las razones, ni los fundamentos, ni las cosas que se han basado en ello. Por lo cual, lo siento, perdón. Por lo cual, estos señores, lo primero que tenían que hacer, antes de pensar en las personas, antes de ver el delito, a la persona en sí, olvidarse durante, si se necesita, toda una vida del delito que han cometido. Ver a esa persona, no estudiarla como se estudia un conejo de laboratorio, sino como una persona, desde todos los planos, desde que ha nacido hasta la época en que ha cometido esa falta. Entonces, en ese plano me encuentro yo. Entonces yo quiero decir, yo soy responsable de mis actos. Entonces yo me considero una persona competente, pero comprendo que tengo un problema muy profundo. Y claro, yo quiero que me lo hubieran ayudado, pero no me he fiado, porque cada vez que he intentado confiar en estos señores, he visto que nada más van a lo suyo, a reprimir, a sancionar, a meter en manicomios a la gente sin ninguna justificación de causa. Por ello es por lo que yo quisiera que a mí, las personas, estos señores, o no estos, los nuevos que vengan, que se preocupen de nosotros, de ayudarnos, sin remarginarnos ni encerrarnos por toda una vida, siendo, por lo menos yo me considero persona normal, una persona dentro de esto, pero con su propio problema. Un problema que para mí, a lo mejor para nadie no tiene importancia. Para mí tiene muchísima. Porque yo me quisiera conocer. Pero no otra vez que me conozcan ellos, que me conozca yo, que soy el interesado. Que sepa, que me digan, mire, usted tiene esto y de esta manera. Entonces, entre la ayuda de él y mi ayuda, los dos solucionar el problema que me acarrea. Y ya digo, no quiero individualizarme, sino colectivizar a todos una serie de problemas como existe en este centro, como existe en el psiquiátrico, que los he visto, y en otros centros de la misma clase que este. Por ello, mire, le ruego me perdone que me haya sobrecitado, pero es que cuando veo esta clase de abusos hasta hacia las personas como yo, que nada más procuran enriquecerse, que para mí todo es una manada de borregos y de cerdos, que solo miran sus propios intereses, estos señores psiquiatras, psicólogos, pedagogos, criminólogos y todos, nada más que son eso, basura. Bueno, Cerveto vino aquí para ser objeto de estudio, ¿no? Ahora está en la fase precisamente de tratamiento y en las respectivas instituciones donde esté destinado en la actualidad, que creo que es en Huesca, allí es donde ha de seguir precisamente la fase de tratamiento, ¿no? Lo que ocurre es que es un tratamiento largo y prolongado, como digo, que requiere, en fin, mucho tiempo. ¿Pero por qué en Huesca no tiene ninguna asistencia en la actualidad? Yo eso lo ignoro, en fin, en este momento. ¿Celos yo? No, celos yo no tenía. Bueno, vamos a ver sinceramente. No me he planteado esa la pregunta. Porque me ha puesto en el dilema y tengo duda. Cierto, quizá me era más cómodo decir que los celos los tenía él. Yo siempre he considerado los celos a él, no a mí. Posiblemente sí. No le quito la razón. Ya le digo, me ha sorprendido, porque es la primera vez que yo me analizo esa pregunta, de que si los celos que yo le achacaba a él, podían ser yo, que tenía celos de no tener lo que él tenía. Y pues, incluso ahora vuelvo a eso, veía en él cosas que a lo mejor no existían, como ya le he dicho antes, achacándolo a él mi propio defecto.
achacándole a él una serie de cosas que no tenía, que las tenía yo, pero que yo no me las veía, no se las veía él, o sea, mi imagen la transmitía a él. Se me ha sorprendido la pregunta porque no me la esperaba. Si yo llegara a convencerme, y le voy a decir, me voy a analizar esa pregunta, porque me ha gustado, porque no me la había planteado nunca. Es que no me había pasado ni por la imaginación. Ya desde ese punto de vista, no sé, no le quiero... No, incluso con magnetófono, le hablo ahora con sinceridad. No es que no me había planteado nunca la pregunta esa de si los celos que yo le daba a él eran míos. Que si yo deseaba a esa mujer, no sexualmente, sino que fuera mía. Y había un impedimento. Entonces yo tenía que quitar ese impedimento como fuera. Entonces yo empecé, y como ya le he dicho, tengo bastante fantasía. Entonces empecé a fantasear y a ver cosas que no existían, que solo existían en mi mente. Hasta formarme un tinglado para quitarme el estorbo de medio. Posiblemente, sí. No digo que no tuviera razón y que si yo llego a analizar eso, volvemos a lo que le he dicho antes. Entonces ese es el problema, uno de los problemas que hay dentro de mí que yo no conozco. ¿Comprende lo que quiero decirle? Achacar a los demás lo que tengo yo. ¿Me entiende? O sea, un problema que a lo mejor tengo yo, que yo no veo y que veo reflejado en los demás. Entonces no llego a captar lo que el problema que yo veo en los demás es el mío. Y lo mío se lo transmito a los otros. ¿Me entiende? Y claro, es eso, a lo mejor todas esas cosas que yo me fui a tramar, de detalles, de incursiones, todas estas cosas, era yo el celoso, era yo el que planteaba esta ocasión para buscarme un móvil, un motivo, lo suficientemente fuerte para matarlo. Pero ahora yo pregunto, ¿por qué la maté a ella? Aquí es donde volvemos a lo que yo le he dicho, que yo hubiera necesitado la ayuda de una persona completamente especializada y neutral, sin favoritismos ni perjuicios. ¿Comprende? Para que ella me hubiera dado la interpretación, pero no para quedársela a ella, sino para que la comprenda yo. ¿Y la sociedad qué crees que debe hacer contigo? Pegarse un tiro, porque realmente la sociedad lo único que me tiene es miedo. Como me tiene miedo, pues eso se suicida y nos dejaríamos más tranquilos, creo yo.